En Nochevieja el abuelo sacó sobres para leer y nos pidió a mi hermana y a mí que eligiéramos. Uno era delgado y el otro grueso. Mi hermana rápidamente apartó el mío y rápidamente me lo entregó. Ella me arrebató el grueso, y yo solo pude tomar el delgado. Inesperadamente, después de tomar nuestras decisiones, el abuelo le dio a mi hermana una suma de dinero y, al mismo tiempo, me entregó la empresa. Mi hermana, que había recibido el dinero, lo malgastó por todas partes. Despilfarró todas sus propiedades en menos de medio año. Ella, que ya se había acostumbrado al despilfarro, quiso pedirme dinero prestado. Pero me negué rotundamente. Sin poder hacer nada, solo podía pedir dinero prestado. Pero al final, los prestamistas la obligaron a quedarse sin hogar. En cambio, después de asumir el control de la empresa, esta prosperó. Y me convertí en una estrella emergente del sector financiero a una edad temprana. Mi hermana no estaba dispuesta a aceptarlo. Me invitó a salir y me empujó por las escaleras en la oscuridad de la noche. Y morí en el acto. Antes de morir, la vi mirándome con una expresión feroz. ¿Por qué tienes una vida mejor que yo? Vete al infierno. Al abrir los ojos, volví a esta Nochevieja. Primero, aquí hay 2 sobres de caña. Pueden elegir el que quieran. El abuelo lo sostuvo frente a mi hermana y a mí. Su rostro estaba lleno de bondad. Observé la escena familiar frente a mí, y me quedé absorto en mis pensamientos por un momento. ¿No me empujó por las escaleras y me mató Silvia? ¿Será que Dios tuvo misericordia y me dio la oportunidad de empezar de nuevo? En mi vida anterior. En la misma escena. Silvia tomó primero el grueso sobre rojo de la mano del abuelo. Y yo solo pude elegir el otro delgado. Después de tomar nuestras decisiones, el abuelo empezó a distribuir los bienes familiares según los sobres rojos que habíamos elegido. Mi hermana, quien eligió el grueso sobre rojo, recibió una gran suma de dinero. Suficiente para vivir sin preocuparse por la comida y la bebida el resto de su vida. En cuanto a mí, ¿quién eligió el sobre rojo delgado? El abuelo me hizo un gesto con la mano y me ofreció la compañía. Como resultado, en menos de medio año, Silvia malgastó todo el dinero que tenía. Ya estaba acostumbrada a ser extravagante. No le quedó más remedio que pedirme un préstamo. Me negué rotundamente y le propuse que trabajara en la empresa y se mantuviera. Pero no esperaba que guardara rencor por esto. Más tarde pidió prestada una gran suma con usura, pero los prestamistas la obligaron a quedarse sin hogar porque no podía devolverla. Desde que asumí el control de la empresa, esta ha prosperado gradualmente. Me he convertido en una estrella emergente en el sector financiero. Cuando se enteró de la noticia, no quiso aceptarla y me invitó a salir con ese pretexto. Después de todo, ella es mi propia hermana. Y no podía quedarme de brazos cruzados. Inesperadamente, mientras estaba oscuro y yo estaba desprevenido, me empujó por las escaleras. Antes de morir, la vi mirándome con una expresión feroz. Me observaba fijamente. Ambas somos hijas de la familia mía. ¿Por qué te entregaron la empresa mientras yo solo podía conseguir una suma de dinero? ¿Por qué tienes una vida mejor que yo? Vete al infierno. Cerré los ojos a regañadientes. Por suerte, Dios tiene misericordia y me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Esta vez, sin duda haré que Silvia pague el precio que se merece. Volviendo en mí, Silvia aún extendía la mano para tomar el sobre rojo que yo tenía delante. La diferencia era que en esta vida, de hecho, eligió el delgado. Miré el grueso sobre rojo que tenía delante y me quedé atónito por un momento. Podría ser que Silvia, que tomó el sobre rojo, sonrió. Gracias, abuelo. Entonces me lanzó una mirada provocativa. En ese momento estaba seguro de que ella también había renacido. Bajé la mirada y tomé el grueso sobre rojo. Gracias, abuelo. Igual que en la vida anterior. Después de elegir los sobres rojos, mi abuelo me dio una buena suma de dinero y le entregó la empresa a Silvia. Tosió 2 veces. Ya estoy viejo. Esto es todo lo que puedo darte. Tienes que recorrer el resto del camino solo. En segundo lugar,
Silvia respondió obedientemente, abuelo. No te preocupes. Definitivamente gestionaré la empresa con orden y nunca te defraudaré. Mientras hablaba, me lanzó una mirada provocativa de reojo. Me dio pereza prestarle atención y simplemente le respondí con un gracias. Abuelo. En mi vida anterior. Solo yo sabía cómo llegué paso a paso a la posición de estrella emergente en el sector financiero. Solo veían mi glamorosa apariencia superficial y no se daban cuenta de cuánto había pagado en privado en mi vida anterior. Cuando me hice cargo de la empresa, no había ni un solo centavo en la cuenta. En cambio, tenía una deuda enorme. Aún así, muchos familiares lo vigilaban, se mantenían a escondidas y me hacían tropezar de vez en cuando. Si no hubiera trabajado horas extra día y noche. Socializado. Y atraído inversiones. La empresa habría quebrado hace mucho. Yo mismo lo llevé todo sin quejarme. Pero ella creía que le había robado la empresa que originalmente era suya. En esta vida. Sin mí. Quiero ver cómo puede revivir la empresa. El abuelo nos miró a ambos lados y suspiró. Silvia, aún eres joven. ¿Por qué no dejas que tu hermana administre la empresa? Más tarde. Puedes pedirle a tu hermana que te dé una participación. ¿Qué te parece? Al oír esto, bajé la cabeza y no dije nada. Mis manos a mi lado inconscientemente se cerraron en puños. En mi vida anterior, sabía que la empresa se encontraba en una situación precaria. Aún así, me pidió que me hiciera cargo de ella. Extrajo todo el capital circulante restante de la cuenta de la empresa y se lo entregó a Silvia. Mi situación no le importó en absoluto. Después de que conseguí la empresa, mi abuelo no me dijo ni una sola palabra de preocupación. Incluso me criticaba de vez en cuando, diciendo que la empresa nunca estaría en esa situación si no fuera por mí, enfrentándome a la doble presión de la empresa y de mis familiares. Estuve al borde del colapso varias veces e incluso a veces me cuestioné. Pensé en rendirme innumerables veces. Pero afortunadamente, al final lo superé. En contraste, en esta vida, ahora que la empresa está en manos de Silvia, quiere que me encargue de este lío por ella. Aunque tenemos la misma sangre corriendo por nuestras venas. Todavía favorece a Silvia. Silvia hizo pucheros. Abuelo. Tienes debilidad por mi hermana. Ambos somos hijos de la familia mía. ¿Por qué mi hermana puede hacerse cargo de la empresa y yo no? Lo que mi hermana puede hacer. Yo también puedo. Ya verás. Sus palabras hicieron reír a carcajadas al abuelo. Y le acarició la cabeza con cariño. Se despidió varias veces seguidas. Luego dejó escapar un suspiro. Volvió su mirada hacia mí y dijo con seriedad, Mía. Eres la hermana mayor. Si Silvia tiene alguna dificultad, recuerda ayudarla. Respiré hondo. Entiendo, abuelo. Sería mentira decir que no me lastimé. Afortunadamente lo había logrado. Con las lecciones de mi vida anterior. En esta vida. Ya no anhelo el cariño familiar. Tras salir de la vieja casa, Silvia de inmediato dejó de sonreír. Me lanzó una mirada siniestra y cruel. Mía. En esta vida. Ni se te ocurra robarme todo lo que me pertenece. Fingí no entender. Silvia. ¿De qué hablas? Me miró atentamente. Resopló. Se dio la vuelta. Y se fue sin prestarme atención. Donde no pudiera verme. Fruncí los labios. Silvia. Quiero ver cómo lidias con este desastre. Después de dejar la vieja casa. Empecé a prepararme para emprender un negocio basándome en los recuerdos de mi vida anterior. Es diferente. Ahora tengo dinero. Conexiones. Y recursos a mi disposición. Desde que tuve éxito una vez. Definitivamente podré tener éxito una segunda vez. Es más, incluso si mi negocio fracasa. El dinero que me dio mi abuelo es suficiente para asegurarme una vida sin preocupaciones el resto de mi vida.
Si Silvia hubiera hecho buen uso de esta suma en su vida anterior, definitivamente no habría terminado en esta situación. En esta vida, definitivamente no me importará nada. Tercero, en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado 3 meses. Durante esos 3 meses, dediqué todo mi tiempo y energía a la nueva empresa. Hoy hay una importante reunión de licitación. Si logramos cerrar el acuerdo, la empresa podrá salir a bolsa con éxito próximamente. Cuando llegué a la reunión de licitación con mis socios, vi una figura familiar. Comparada con la vez anterior, vi a Silvia. Esta vez se veía mucho más demacrada. Las ojeras no se podían disimular ni con una gruesa capa de base. Forzó una sonrisa y trató con los directores ejecutivos de varias empresas. Me recordó cómo era en mi vida anterior, cuando intentaba salvar la empresa. Quizás percibió mi mirada. Me miró. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, capté una fugaz malicia en sus ojos. Fingió una sonrisa falsa. Tenía una copa de vino en la mano. Y caminó hacia mí. Hermana, no he cumplido mi obsesión. Hace mucho que no nos vemos. Me pregunto cómo estarás. Asentí levemente. Estoy bien. ¿Y tú? Se cepilló el pelo con suavidad, dejando al descubierto deliberadamente el brazalete de oro que llevaba en la mano. Y me miró con orgullo. Gracias a ti. Hermana. Desde que heredé la empresa, ha prosperado. Creo que pronto me convertiré en una estrella emergente del sector financiero. Me pregunto cuánto te quedó del dinero que recibiste de tu abuelo. No importa. Si te quedas sin dinero hoy. Hermana, puedes venir a mí. Después de todo. Somos hermanas. Y no te dejaré sola. Es solo que nuestra empresa está contratando personal de limpieza recientemente. No sé si te interesa. Sus palabras no fueron más que un intento de humillarme usando lo que pasó en mi vida anterior. Después de todo. Según la trayectoria de desarrollo de mi vida anterior, el dinero que tengo en la mano ya debería estar casi agotado. Sin embargo, pasó por alto lo más importante, no soy ella. Sonreí levemente. Gracias por su preocupación. Hermana. Pero hoy. Tú y yo somos competidoras. Espero que tengas piedad. Aunque dije eso, sabía muy bien que la compañía en la que estaba era un cascarón vacío en ese momento. En mi vida anterior, escribí el plan de negocios con mucho esmero, con perseverancia y trabajo duro. Destaqué en la licitación y conseguí la cooperación. En esta vida, quiero ver qué puede usar para competir conmigo. No recibí la respuesta esperada. El rostro de Silvia se ensombreció un poco. Se acercó a mi oído y apretó los dientes. Mía. Estoy decidida a ganar esta licitación hoy. Si eres sensata. Será mejor que te retires pronto y dejes de hacer el ridículo. Asentí. En ese caso. Quiero competir aún más. ¿No te importa? ¿O tienes miedo de perder contra mí? Tú. Silvia estaba tan enojada que no podía hablar. Y se puso roja. El alboroto entre nosotras atrajo a muchos curiosos. Susurraron y discutieron algo en voz baja. Silvia respiró hondo y dejó una dura advertencia. Entonces esperemos y veamos. Estaré esperando. No me tomé este pequeño episodio en serio. En cambio, revisé el plan de negocios cuando aún no había comenzado la reunión de licitación. Tras confirmar que no había problemas con él, suspiré aliviado. Pero aún no podía relajarme en ese momento. Esta licitación la organizó H.A.I.S., la mayor inmobiliaria. Sabía muy bien lo complicada que era esta reunión de licitación. Destacar entre todas las empresas no era cuestión de nada, solo de confiar en el plan de negocios. En mi vida anterior, conocí a Víctor del grupo haitiano en una cena de negocios. Gracias a su recomendación, logré concretar esta colaboración sin problemas. Y esta vez, solo podía confiar en mí mismo. La reunión de licitación estaba a punto de comenzar. Respiré hondo para calmarme. Mía, tú puedes. Porque en cuanto comenzó la licitación, varias empresas se apresuraron a presentar las ventajas de sus propias empresas.
Mi empresa era simplemente la más discreta de todas. Tras ronda de competición, no esperaba que nuestra empresa se obstinara hasta el final. Quedaban otras 2 empresas. Y el organizador elegiría a una de las 3 empresas para colaborar. Mentiría si dijera que no estaba nervioso. Ya tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. En ese momento, sin un suspiro de calma, una voz femenina estridente resonó en el lugar. Y todos miraron en dirección al sonido. Los ojos de Silvia estaban inyectados en sangre. Y era completamente diferente a su apariencia anterior. Murmuraba constantemente de una manera extraña. Esto no puede ser. Debería ser nuestra empresa la que obtenga la cooperación. ¿Cómo es posible? Viéndola así. La organizadora frunció el ceño y ordenó a los guardias de seguridad que la apartaran. Sin embargo, Silvia usó todas sus fuerzas para zafarse del control de los guardias y se abalanzó sobre mí como una loca. Mía. Debe ser culpa tuya. ¿Verdad? Si no fuera por ti. ¿Cómo pudo nuestra empresa no ganar la apuesta? Perra. ¿Por qué me arrebataste la gloria que debería haber sido mía otra vez? Se abalanzó sobre mí con las garras extendidas. Si los guardias de seguridad no hubieran sido rápidos, la habrían apartado y detenido a tiempo. Me temo que ya me habría derribado. De repente. Como si hubiera pensado en algo. Levantó la cabeza y me miró fijamente. Ya veo. Debiste haber usado algún método turbio. De lo contrario, ¿cómo pudiste tener éxito en ambas vidas? Estas palabras provocaron que muchos a mi alrededor comenzaran a susurrar. Todos empezaron a preguntarse si realmente había recurrido a medios turbios. Fruncí el ceño y caminé hacia ella a pasos agigantados, con la mirada fija de todos. Levanté la mano y le di una bofetada en la cara. El nítido sonido de la bofetada resonó por todo el lugar. La escena quedó en silencio. Silvia me miró con incredulidad. Después de un buen rato, por fin habló. ¿Me pegaste?, preguntó Mía. ¿Cómo te atreves a pegarme? Desde que fallecieron nuestros padres, asumí la responsabilidad de ser como una madre para mi hermana menor. Por un lado, tuve que lidiar con los parientes que codiciaban nuestra propiedad familiar. Y por otro lado, tuve que criarla. En los momentos más difíciles. Nuestros familiares nos echaron de casa, a nosotras, las hermanas, en pleno invierno. Y casi morimos congeladas en la calle. El abuelo se enteró de esto y regresó a toda prisa del extranjero. Incluso amenazó con sacrificar su vida. Lo que hizo que los parientes de Cuptu se retiraran. A lo largo de los años me lo he preguntado y nunca he hecho nada que la decepcione. Pero ¿cómo me trató? Se aprovechó de nuestra relación fraternal. Me atrajo. Me empujó por las escaleras. Y me vio morir con sus propios ojos. Llevaba mucho tiempo queriendo darle esta bofetada. El organizador tosió suavemente y dio una orden seria. Guardias de seguridad. La sacaron rápidamente. Con Silvia fuera del lugar, todo se volvió mucho más silencioso. A pesar de este pequeño incidente, mi plan de negocios logró asegurar la cooperación. Tras salir del lugar, mis nervios finalmente se calmaron. Cuando estaba a punto de conducir a casa, Silvia apareció de repente de la nada y se paró frente a mí con aire lastimero. Hermana. La miré con recelo y la ignoré. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron. Y ella bajó la cabeza. Hermana. Lo siento. Me equivoqué con lo que pasó hace un momento. Me dejé llevar por mis emociones. ¿Puedes perdonarme? En menos de 2 horas. Su actitud había dado un giro de 180 grados. No me lo podía creer ni por un segundo. Al ver eso, no dije nada. Ella continuó hablando sola. La empresa está en crisis financiera. Realmente quiero conseguir esta cooperación. Hermana, ¿me lo puedes dar? Con tu habilidad, seguro que puedes conseguir otras colaboraciones. ¿Por qué tienes que competir conmigo por esto? Soy tu única hermana. ¿No puedes simplemente dármelo? Tras escuchar sus descaradas palabras, me quedé atónito.
¿Cómo pudo decir esas palabras sin sonrojarse ni avergonzarse? ¿Acaso creía que una cooperación era algo que se podía regalar tan fácilmente? Además, tener la capacidad es cosa mía. ¿Por qué debería darle algo solo porque soy capaz? ¿Qué clase de falacia es esa? 5. Solo porque es mi única hermana. La consentí al máximo en mi vida anterior. No dejé que pasara por ninguna adversidad. Pero, ¿cuál fue mi resultado final? La miré sin expresión. Silvia. Tú elegiste tu propio camino. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ya sea en la vida anterior o en esta. Ella eligió el camino por sí misma. Y yo no la obligué a tomar esa decisión. ¿Por qué debería ser yo responsable de los fracasos de su vida? Silvia alzó la vista y me miró fijamente. Al cabo de un momento pareció comprender algo de repente y me miró con ferocidad. Tú también renaciste, ¿verdad? No lo negué, solo la miré en silencio. Me interrogó histéricamente. Mía. ¿De verdad no soportas verme prosperar? Ya has recibido una gran suma de dinero en esta vida. ¿Por qué sigues compitiendo conmigo por esta cooperación? ¿Acaso pensó eso sin mí? Con su terrible plan de negocios, podría conseguir la cooperación. La gente debería tener una comprensión clara de sus propias capacidades. Viendo su apariencia desquiciada. Estaba inusualmente tranquila. Silvia. En la vida anterior. Desperdiciaste una gran oportunidad. El dinero que te dio tu abuelo te daba para una vida cómoda el resto de tu vida. Pero simplemente no estabas satisfecho. En esta vida, creías que al hacerte cargo de la empresa, podrías replicar a la perfección mi trayectoria vital de la vida anterior. Pero te equivocaste. Solo viste mi lado glamuroso y nunca consideraste el esfuerzo que hice en privado para llegar a mi puesto anterior. Ella solo quería disfrutar de los beneficios sin esforzarse. Nada es tan fácil en el mundo. Pensé que mis palabras la harían comprender algo. Pero inesperadamente. Ella seguía mirándome con enojo. Si no fuera por ti, mi vida no habría sido un fracaso. Ante sus gritos histéricos me mantuve frío e indiferente. Silvia. El fracaso de tu vida no tiene nada que ver conmigo. Incluso sin mí seguirías así. Apreté mi bolso con fuerza y pasé junto a ella. En cuanto pasé junto a ella, usó todas sus fuerzas para agarrarme del brazo con fuerza. Se inclinó hacia mí. Y su rostro familiar de repente se amplió. Me hizo sentir incómodo. Mía. En esta vida. Si no la paso bien. Tú tampoco. Tras esta dura advertencia, ella siguió adelante. Mirándola alejarse. Apreté los labios y no le di importancia. Esperaré a ver qué pasa. 3 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La cooperación que logramos en la licitación generó ingresos considerables para la empresa. Al mismo tiempo, varias otras empresas se pusieron en contacto con nosotros tras enterarse de nuestra colaboración con el mayor promotor inmobiliario de la ciudad. Si bien todas eran colaboraciones pequeñas con montos relativamente bajos, ya estaba bastante satisfecho. Si todo salía bien, la empresa podría salir a bolsa pronto. El largo periodo de alta tensión inevitablemente me cansó. Me estiré y planeé llevar a la gente de la compañía a un buen descanso esta noche. Mientras bebíamos y charlábamos me invadió una sensación de embriaguez. Me levanté y salí de la habitación privada. Con la intención de despejarme. Pero nunca imaginé encontrarme con Silvia aquí. Estaba completamente distinta a como la vi en la reunión de licitación. En ese momento su ropa estaba hecha un desastre. Aún tenía marcas de lápiz labial en los labios. Y temblaba mientras se cubría los hombros. Tenía el pelo revuelto. Y había mucha gente a su alrededor. De un vistazo, supe lo que había pasado. Al principio quería fingir que no había visto nada y regresar directamente a la habitación privada. Sin embargo, Silvia detectó mi figura con precisión, percibió mi presencia con atención. Y empezó a gritar. «Es mi hermana». Hace un tiempo consiguió un contrato de cooperación con la mayor promotora inmobiliaria de la ciudad. Ella tiene dinero. Puedes ir con ella. Al oír esto,
Todas las miradas se volvieron hacia mí al unísono. Y no tuve más remedio que detenerme en seco. El hombre corpulento de adelante me levantó y me bajó con una mirada lasciva y se acarició la barbilla barbuda mientras pensaba. ¿Dices que eres su hermana? Eres bastante guapa, aunque no tan guapa. Reprimí la incomodidad en mi corazón. No. No. Te equivocaste de persona. Silvia no parecía esperar que me alejara de ella y gritó de inmediato. No escuches sus tonterías. ¿Mía? Si no hubieras cogido el dinero que originalmente era mío, no estaría en esta situación. Tú fuiste quien me hizo terminar así. Y ahora haces la vista gorda. Recibirás tu merecido. Sexo. ¿Un castigo? Si es que existe la retribución. Debería recaer sobre ella. Me burlé. Lo que ella ha hecho no tiene nada que ver conmigo. Haz lo que quieras. Déjame en paz. Diciendo esto me di la vuelta y estaba a punto de irme. Pero alguien me bloqueó el paso. Oye, no he cumplido mi obsesión. Espera un momento. No me importa lo que haya pasado entre ustedes dos hermanas. Pero ahora nos debe millones. Ya que tienes el dinero, puedes devolvérselo. De lo contrario, no puedo garantizar que le pasará a tu hermana. El hombre de adelante clavó la oreja y se inclinó hacia mí con expresión feroz. Sus palabras estaban llenas de amenazas flagrantes. ¿Pero qué tenía que ver eso conmigo? Asentí. Sus asuntos no tienen nada que ver conmigo. ¿Necesito repetirlo otra vez? Al ver que estaba decidido a ignorarla, Silvia se puso muy nerviosa. Mía. ¿Has olvidado lo que te dijo el abuelo? ¿Te ha devorado la conciencia un perro? Si no la hubieran retenido otros, probablemente ya me habría atacado. Me apreté la sien con fastidio. No lo he olvidado. Al oír esto, los ojos de Silvia se iluminaron de inmediato. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, tras haber cumplido mi obsesión, me oyó decir con calma. Resuelve tus propios problemas. Soy tu hermana. No tus padres. No tengo la obligación de limpiar tu desastre cada vez. En mi vida anterior, recordaba bien las palabras del abuelo. No importaba lo que le pasara. Yo sería el primero en limpiar su desastre. Nunca me quejé. Aunque estaba abrumado por los asuntos de la empresa, cuando supe que tenía problemas, intervine y la ayudé a resolverlos de inmediato. Pero ¿cuál fue mi desenlace final? Ya había muerto a manos de ella una vez. Y el vínculo fraternal entre nosotras se había roto hacía tiempo. Como su hermana. Tengo la conciencia tranquila hacia ella. En esta vida, si vive o muere no me incumbe. Al ver que estábamos a punto de empezar a discutir, el hombre de adelante nos interrumpió con impaciencia. ¿De qué discuten?, preguntó mientras hablaba. Su rostro lascivo me clavó. ¿De verdad no te va a importar tu propia hermana? Asentí sin dudarlo. Rip a. Sin decir palabra, le rasgó la ropa a Silvia. Silvia gritó y se cubrió rápidamente la parte menos visible de su ropa. Quizás por el shock. Tenía la cara cubierta de lágrimas. Mía. ¿Cuánto tiempo más me vas a presionar? ¿Cómo podría tener una hermana como tú? La miré y me fui sin dudarlo. Sin importar lo desgarradores que fueran sus gritos, no me detuve ni un paso. Sabía que, dada la personalidad de Silvia, no se rendiría fácilmente. Sin duda. En 2 días, mi abuelo intentó convencerme de que volviera a la vieja casa con varios pretextos. Naturalmente sabía que si volvía, seguramente me regañarían severamente y luego me obligarían a ayudar a Silvia. Así que, sin darle importancia, busqué una excusa para engatusarlo. Podría esconderme un rato. Pero no podía esconderme para siempre. Simplemente le dije al abuelo que no podía regresar a corto plazo con el pretexto de irme de viaje de negocios. Por muy reticente que estuviera. No podía hacerme nada y solo podía ceder. Al mismo tiempo me repetía una y otra vez que volviera a la vieja casa en cuanto regresara. Respondí algunas palabras con naturalidad y superficialidad. 2 meses después, regresé de otra ciudad. Con los recuerdos de mi vida anterior.
Logré la colaboración. Y la empresa comenzó a prepararse gradualmente para salir a bolsa. Todo marchaba bien. Séptimo, una noche. Mientras caminaba a casa, siempre sentía que alguien me seguía. Aceleré el paso. Y los pasos detrás de mí también se volvieron más apremiantes. Cuando entré en el complejo residencial, el corazón que me había estado dando vueltas por fin se relajó. Vivía en un complejo residencial de lujo en la ciudad. No se permitía la entrada a desconocidos, salvo a los residentes. Sin embargo, no me lo esperaba cuando estaba a punto de entrar al ascensor. Unos pasos familiares volvieron a sonar detrás de mí. Me influyó al instante. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo y recé para que el ascensor llegara más rápido. El piso del ascensor se acercaba cada vez más. Los pasos detrás de mí se hicieron cada vez más nítidos. Miré hacia la entrada con nerviosismo y no dejaba de pensar en cómo había entrado esa persona en el complejo. ¿Podría ser una empresa rival nuestra? Mis pensamientos eran un torbellino. A la luz de la entrada, vi claramente quién era. ¿Era Silvia? Tenía el rostro sombrío y un cuchillo en la mano mientras se acercaba a mí paso a paso. Perra. Vete al infierno. Mientras hablaba, levantó el cuchillo y me apuñaló. Por suerte, tras haber cumplido mi obsesión, lo esquivé a tiempo. Y falló. Sus ojos inyectados en sangre eran como los de un león enloquecido. Y su aspecto desaliñado era aterrador. Si no fuera por ti, ¿cómo habría tenido una vida tan miserable en ambas vidas? No importa. Con tal de que mueras de nuevo. Estoy segura de que puedo vivir una vida próspera. Ella seguía murmurando estas palabras y seguía abalanzándose hacia mí. Desafortunadamente se dirigía hacia Silvia. Se equivocó. Después de renacer, lo primero que hice fue inscribirme en una clase de artes marciales. Aproveché su descuido y le di una patada en la parte posterior de la rodilla. Le fallaron las piernas. Y ella se arrodilló frente a mí. Aprovechando la oportunidad, extendí la mano y le arrebaté el cuchillo. Y luego la sujetó. Silvia forcejeó de mala gana. Ten el valor de soltarme. Aunque me convierta en un fantasma en esta vida, no te dejaré escapar. Morirás una muerte miserable. Tiré el cuchillo lejos y la miré con frialdad. Silvia. Elegiste tu propio camino. Pero sigues echándome la culpa de todos tus fracasos y nunca piensas en las verdaderas razones de tus fracasos. Sin embargo, mis palabras fueron como una brisa pasajera para ella. No escuchó ni una sola palabra. Siguió su propio camino. Imposible. Claro. La empresa iba bien en tus manos en la vida anterior. ¿Por qué se volvió así si está en mis manos en esta vida? Seguro que usaste algún método turbio a mis espaldas. Al ver su aspecto impenitente suspiré. La razón por la que la empresa pudo resurgir y funcionar bien en mis manos fue que me esforcé muchísimo más que la gente común. Pero ella solo quería disfrutar del trabajo ajeno sin esforzarse. ¿Pero dónde hay algo tan fácil? Ya fuera en su vida anterior o en esta. Claramente tenía mejores opciones. Pero ella simplemente no los tomó. En la vida anterior, le conseguí el puesto más cómodo en la compañía. Pero ella pensó que la insultaba deliberadamente y me guardaba rencor. Y en esta vida, ya no me meto en la suya. Pero ella todavía me culpa de todo. ¿Ves? Hay gente que simplemente no merece tu amabilidad. Ate me miró fijamente con fiereza. Mía. No te confíes. Tarde o temprano, te quitaré todo lo que te pertenece. ¿En serio? Pero ella nunca volvería a tener la oportunidad. Marqué el número de la policía. Al ver que hablaba en serio, ella suspiró levemente. Quien antes había sido extremadamente arrogante. Finalmente entró en pánico. Soy tu propia hermana. ¿Cómo pudiste mandarme a la cárcel? ¿Has olvidado que les prometiste a nuestros padres cuidarme bien? Me gritó histéricamente. Pero permanecí indiferente. De verdad. Les había prometido a mis padres que la cuidaría bien. Así fue en mi vida anterior. Por muy duro y agotador que fuera. Lo soporté solo.
Pero ella no se lo merecía en absoluto. La policía llegó enseguida. Tras confirmar que éramos hermanas, intentaron convencerme con cierta dificultad. Después de todo, esto es un asunto familiar. ¿Qué les parece si ustedes dos, hermanas, se tranquilizan y conversan? Mi actitud fue muy clara. Quería exigir responsabilidades penales a Silvia. Al ver mi firmeza, la policía se llevó a Silvia, acusada de intento de asesinato, antes de irse. Silvia seguía luchando a regañadientes. Terminé así por tu culpa. Perra, un poco tímida. No te dejaré escapar ni aunque me convierta en un fantasma. Al verla desaparecer poco a poco sentí una mezcla de emociones. ¿Desde cuándo Silvia, que solía llamarme hermana con desdén, se convirtió en esto? O quizás nunca había visto su verdadero rostro desde el principio. Al día siguiente, después de que mi abuelo se enteró del incidente, corrió a buscarme a toda prisa. Me lanzó la carta de entendimiento que había preparado con antelación. Maldito desagradecido. Es tu hermana. ¿Cómo pudiste mandarla a la cárcel? ¿No podemos resolver este asunto a puerta cerrada en familia? Tenías que hacerlo tan feo y dejar a todos en ridículo. ¿Es eso lo que querías? Firma la carta de entendimiento rápido. No hay disputas familiares de la noche a la mañana. Recogí la carta de entendimiento que tenía delante. Le eché un vistazo rápido. Y lo destrocé sin piedad. El abuelo estaba tan furioso con mis acciones que se puso rojo. Se cubrió el pecho y jadeó con dificultad. Gritaba una y otra vez que era una desgracia para la familia. Una desgracia para la familia. Después de todo, eres la hermana mayor. ¿Qué hay de malo en ceder ante tu hermana? Sabes perfectamente cuál es la situación de la empresa. Simplemente usó el método equivocado por desesperación. Es necesario que lo hagas así. Le pediré a alguien que prepare otra carta de entendimiento más tarde. Fírmala tú. Y ustedes dos, hermanas, pueden reconciliarse. En el futuro podrán dirigir bien la empresa y no causarme más problemas. La muleta cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. De principio a fin. Nunca me pidió mi opinión y tomó una decisión por mí sin permiso. Me recosté en la silla. Abuelo. Si fuera yo quien estuviera encerrado hoy, ¿también convencerías a mi hermana para que me deje ir? Tras hacer esta pregunta, no me percaté de ningún cambio en la expresión del abuelo. De verdad. Siempre me ha confundido esto. Mi hermana y yo nos llevamos solo 2 años. ¿Por qué el abuelo siempre prefiere a Silvia? Que yo recuerde. El abuelo siempre la trataba con una sonrisa. Mientras que conmigo siempre tenía una expresión fría y severa. Antes, siempre pensé que era porque Silvia tenía una boca más dulce y podía decir palabras dulces para alegrar al abuelo. Así que la imité e intenté por todos los medios hacerlo feliz. Pero todo fue en vano. Tras el fallecimiento inesperado de nuestros padres, el favoritismo del abuelo se hizo aún más evidente. Él sabía perfectamente lo difícil que era para mí soportar toda la presión. Pero nunca mostró la más mínima preocupación por mí. En mi vida anterior, no importaba cómo lograra reencauzar la empresa ni las dificultades que tuviera que soportar para lograrlo. Siempre me decía una sola cosa: ahora que la empresa se está fortaleciendo bajo tu liderazgo, Silvia es tu hermana biológica. Recuerda asignarle una parte de las acciones de la empresa. De lo contrario, no será bueno que las 2 hermanas se distancien. Y cuando estaba en la situación más difícil, también le dijo a Silvia: tu hermana necesita mucho dinero ahora mismo. Recuerda esconder bien tu dinero y no se lo prestes. Si no, será un pozo sin fondo. Y al final serás tú quien sufra. Si no hubiera escuchado esas palabras sin querer ese día, jamás lo habría creído. Entonces, ¿por qué exactamente? Noveno. Ante mi pregunta, el abuelo guardó un silencio inusual. El silencio era la mejor respuesta. De repente me reí. ¿Sabes? Ayer, Asterday intentó matarme con un cuchillo. Si no hubiera aprendido a defenderme de mí mismo, no podría estar frente a ti ahora. Aún así, ¿aún quieres protegerla?
Una vez más. El silencio fue la respuesta. ¿Ves? Si fuera yo quien estuviera encerrado ahora. Definitivamente no le pediría a Silvia que firmara la carta de entendimiento. Ya que ese es el caso. ¿Por qué debería pedirme que perdone a Silvia? Suspiré. Abuelo, puedes regresar. Te transferiré una suma de dinero cada mes. Aparte de eso, por favor, no vengas a verme a menos que sea algo importante. No hay margen de negociación en este asunto. Tras decir eso, bajé la cabeza y seguí con los documentos que tenía en la mano y que no había tenido tiempo de terminar. Quizás me di cuenta de que estaba equivocado. El abuelo suspiró y salió de mi oficina. Según las cámaras de vigilancia del pasillo, se confirmó que Silvia sí me apuñaló ese día. Con pruebas concluyentes. El día del juicio llegó pronto. El día del juicio. Silvia lloraba desconsoladamente. Hermana, me he dado cuenta de mi error. Por favor, dame una oportunidad. Sin duda cambiaré de vida y no volveré a aparecer ante ti. ¿De verdad tienes el coraje de enviar a tu propia hermana a prisión? En mi vida anterior. Fue precisamente por mi debilidad que morí en sus manos. En esta vida, nunca más le mostraré misericordia. El resultado del juicio se conoció rápidamente. Silvia fue condenada a 7 años de prisión. Saliendo del juzgado contemplaba el cielo azul y despejado. Mostré una sonrisa larga y ausente. Es genial. Mi vida está llena de esperanza. Sin esos problemas me dediqué por completo a la empresa. Pasó medio año. Y la empresa salió a bolsa con éxito. Volví a convertirme en una estrella emergente del sector financiero. Lo primero que hice tras la salida a bolsa fue adquirir la empresa que antes estaba en manos de Silvia. Gracias a mis esfuerzos, día y noche, finalmente salvé a la empresa del borde de la quiebra. En el banquete del grupo haitiano. Mucha gente brindó y vino a charlar conmigo. La gerente general mía ha logrado muchísimo a tan temprana edad. Realmente nos hace admirarla. Para nada. Gracias, señor presidente. Por el cumplido. Todavía tengo mucho que aprender de ustedes en el futuro. Apuré un poco el vino tinto de mi copa y sonreí mientras charlaba con ellos. Después de todo, es mi propia hermana. Y no podía quedarme de brazos cruzados. No sé quién mencionó de repente a Silvia. Y hubo un momento de silencio. Al oír ese nombre que hacía tiempo que no oía. Me quedé atónito un momento, pero luego me recuperé enseguida. No sé si el bolso lo hizo a propósito o no. Pero se acarició la barbilla y pensó. He oído que la hermana de la directora general mía no la está pasando bien en prisión. Parece que falleció allí hace tiempo. Me pregunto qué le habrá pasado a la directora general mía. Como la hermana mayor. ¿Lo piensas? Mientras caía. Muchos presentes me miraron. Esperaban verme avergonzado. Después de todo, todos sabían que Silvia estaba en prisión por mi culpa. Y ahora que Silvia había muerto en prisión, todos querían verme triste. Para su decepción. Me mantuve muy tranquilo todo el tiempo. Sus asuntos ya no tenían nada que ver conmigo. Y, naturalmente, no me entristecería su muerte. El vínculo entre nosotras, hermanas, se ha roto. Sus aventuras no tienen nada que ver conmigo. ¿O tengo que fingir vergüenza para complacerlo? ¿Presidente? Lo miré con una sonrisa. Pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Mis palabras lo dejaron sin rostro. Su rostro se puso rojo. Y no pudo pronunciar palabra durante un buen rato. Todo el lugar quedó en silencio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que alguien interviniera para suavizar las cosas. El presidente solo está preocupado por la gerente general mía. Bueno, ya cumplí mi obsesión. No hablemos más de esto. Asentí. Si mal no recuerdo. Parece que nuestra empresa ha estado colaborando con la del presidente desde hace tiempo. Creo que necesito pensarlo detenidamente. El rostro del presidente se ensombreció. Su empresa se encuentra ahora en una situación precaria y depende de la futura cooperación con la nuestra para mantenerse a flote.
La razón por la que sacó a relucir el asunto de Silvia hoy no fue más que para avergonzarme en público y darme una advertencia. Después de todo, llegué a mi puesto actual siendo joven. Y era natural que algunos sintieran envidia. En su opinión. Aunque me avergonzara en público, tendría que tragarme el orgullo y soportarlo. Olvidó por completo que era su empresa la que necesitaba confiar en la nuestra. Gerente general mía. Quería decir algo más. Pero lo interrumpí sin piedad. Todavía tengo cosas que hacer. Disculpen. Si hay una oportunidad en el futuro podemos volver a hablar. Todavía me queda mucho camino por recorrer en esta vida. Quiero llegar más alto. Y hacer que mi empresa sea más grande y fuerte. Mi hermana renació. Dejó al hombre del que estaba tan enamorada que estaba dispuesta a fugarse con él sin importarle nada. Y ahora se aferra a mis padres y a mi prometido todos los días. Intenta congraciarse con ellos. Cuando mis padres me animaron a buscar trabajo, ella decía, considerablemente. ¿Por qué mi hermana no tiene trabajo todavía? Ya gano más de 10.000 yuanes al mes. Yo que no había hecho nada, pero ya había recibido la enorme fortuna de mis padres por adelantado gracias a su fuga con ese canalla, dije. Cuando le di una tarjeta bancaria a mi prometido, ella se paró frente al con terquedad y dijo, aunque seas mi hermana, y aunque seas rica, no puedes comprar su amor. No permitiré que lo humilles con dinero. Mi prometido me miró con una sonrisa y dijo, por favor, hermana, sigue humillándome. Cuando Vivian regresó, estaba celebrando el cumpleaños de Cedric con un grupo de personas. La oscura sala se iluminó de repente y la canción de cumpleaños que nos rodeaba cesó de golpe. Giré la cabeza confundida, y vi a Vivian de pie en la entrada. Llovía afuera, debía de haber olvidado su paraguas y estaba empapada. Tenía el pelo suelto, mojado por la lluvia, pegado a los lados de la cara. Parecía un conejo asustado, mirándonos con inocencia y miedo. Sus ojos recorrieron rápidamente a la gente a mi alrededor, como si buscara algo. Al ver a Cedric, sentado a mi lado con el brazo alrededor de mi cintura, sus ojos se iluminaron por un instante. La barra de progreso de la estrategia de la protagonista femenina renacida sobre su cabeza también aumentó en una casilla. Dijo tímidamente, ¿acaso llego en mal momento, hermano Cedric? Sabía que hoy era tu cumpleaños, así que te traje un regalo especial. Mientras hablaba, sacó un conejo de juguete de aspecto barato de su mochila mojada y se acercó trotando. Mi mejor amiga, Claire, se inclinó con curiosidad y me preguntó, Aurora, ¿es esa tu hermana enamorada? ¿No cortó relaciones con la familia Aurora durante varios años? ¿Por qué regresó de repente? ¿Quién sabe? Estaba cantando la canción de cumpleaños cuando la interrumpieron de repente y me molestó mucho. Sobre todo porque esta persona siempre me había sido hostil desde pequeños. Vivian es mi hermana biológica. Desde pequeña, siempre nos ha seguido a Cedric y a mí como un rabo. Era joven y nuestros padres la adoraban. No entendía muchas cosas, era la típica chica ingenua y dulce, y había cometido muchas estupideces desde niña. O bien un compañero la drogó con té con leche y casi pierde la virginidad hoy, o bien la engañaron para que entrara en un antro de estafas en un centro comercial mañana. Para arreglar su desastre a menudo tenía que obligar a Cedric a rescatarla. Pero siempre me decía con dulzura, gracias, hermano Cedric, y luego se daba la vuelta, me ignoraba fríamente y se quejaba con nuestros padres de que no la había protegido bien. Por eso mis padres me regañaron mucho después, y la familia de Cedric se arruinó repentinamente. De la noche a la mañana, pasó de ser el joven amo de la familia Cedric, adinerada, a un joven sin un céntimo y agobiado por las deudas. Vivian se distanció de él. A los 18 años, Vivian se enamoró de un magnate. Encargué que lo investigaran. El hombre tenía 30 años y se decía que era conocido en el círculo de Pekín por su indiferencia hacia las mujeres, pero tenía una exnovia de su primer amor que se casó y tuvo hijos con otra persona hacía mucho tiempo. Casualmente esa exnovia se parecía mucho a Vivian, obviamente, la estaban usando como sustituta. Le presenté todas las pruebas claramente y me abofeteó, Aurora, ¿por qué eres tan malvada? ¿De verdad no quieres verme vivir mejor que tú? ¿Qué demonios pretendes con tanto ahínco en separarnos de Blake? Mis padres también intentaron convencerla de que se lo pensara 2 veces, pero ella los regañó por estar hechizados por mí.
Esa noche Vivian dejó una carta cortando relaciones con la familia Aurora y luego se fue del país con ese hombre durante la noche, cargando con su equipaje. Como mis padres le congelaron la tarjeta bancaria, ella robó la mía, que aún tenía 90 millones de yuanes. Después de eso, nunca más le preguntamos a nadie sobre nada relacionado con Vivian. Al ver a Vivian en ese estado, sobre todo con una barra de progreso de protagonista femenina tan grande, un halo en la cabeza, y tras escuchar la noticia de que la exnovia del primer amor de Blake se había divorciado y regresado al país, se me encendió la cabeza y de repente lo comprendí. Probablemente en su vida anterior, sufrió mucha tortura y humillación por parte de Hugo y murió en desgracia. Ahora que ha renacido, ha recobrado la cordura y ha recordado la bondad que la familia Aurora y Cedric le brindaron en el pasado, y quiere volver. Probablemente se comporta así porque está segura de que Cedric la ayudará como lo hizo antes. Pero olvidó que Cedric la ayudó por culpa de mis labios. Contenta de ver este buen espectáculo, le entregó tímidamente el muñeco de conejo a Cedric. Hubo un coro de burlas. Claire la miró con disgusto y dijo: «Nuestra Aurora acaba de regalar un reloj que vale 88 millones de yuanes. ¿Crees que al hermano Cedric le gustaría tu muñeca de conejo barata?» Vivian palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Sé que no soy tan rico como mi hermana, pero este es un regalo que compré con el dinero que gané trabajando. Cedric giró la cabeza para mirarme. Me aparté perezosamente quitándome la mano de Cedric en la cintura y le dije con una sonrisa tranquila: «Si te gusta, tómalo. Al fin y al cabo, es el dinero que alguien ganó con tanto esfuerzo». Las largas y rizadas pestañas de Cedric se agitaron ligeramente. Tomó el muñeco de conejo. Un destello de alegría y emoción se dibujó de inmediato en el rostro de Vivian, y también noté con claridad que la barra de progreso sobre su cabeza iluminó otra cuadrícula. Pero al instante siguiente Cedric lo lanzó con naturalidad. ¡Clang! Con una parábola perfecta, el muñeco de conejo fue arrojado con precisión a la papelera. El rostro de Vivian palideció mortalmente. Se mordió el labio inferior ligeramente como un conejito blanco a punto de llorar. En consecuencia, la barra de progreso sobre su cabeza se atenuó una cuadrícula. Pensé pensativo. Así que el aumento o la disminución de la barra de progreso de Vivian depende de la actitud de Cedric hacia ella. Cedric me rodeó la cintura con el brazo y me atrajo hacia sí. «Es mi culpa. Hice que Aurora se enfadara. Salgamos a cenar. Yo invito». Me levanté y dejé salir a todos. Pero Vivian me llamó desde atrás: «Hermana, acabo de llegar a casa. ¿No están mamá y papá?» Me detuve en seco y me giré para mirarla. Tenía lágrimas en las comisuras de los ojos y los tenía rojos. Crucé los brazos y dije: «¿Qué? ¿Quieres volver a quejarte de mí con mamá y papá?» Vivian se quedó atónita. Parecía no esperar que le contara sus pensamientos delante de Cedric. Miró rápidamente a Cedric y negó con la cabeza. «Hermano Cedric, no sé qué quiere decir hermana. ¿Me estará malinterpretando?» Cedric la ignoró. Claire puso los ojos en blanco y dijo: «Que té verde». Salieron y volverán a las 10:30. Aparté la mirada y respondí con naturalidad. No me preocupaba que se quejara con mis padres. Después de todo, sería inútil. El mismo día que se fugó con Blake, mis padres me transfirieron todas sus propiedades a su nombre, incluyendo la dote que originalmente se había preparado para Vivian. La verdad es que lo pasamos genial. Ya eran las 12 de la noche y por fin, Claire sugirió jugar 2 partidas más de matar guiones. Pero como tenía muchísimas ganas de volver a ver el buen espectáculo, me fui temprano. Cedric me llevó a casa. Antes de bajarme del coche me agarró la mano y se inclinó para besarme, toc toc toc. Justo cuando Cedric estaba a punto de besarme, la ventanilla del coche se estrelló. Instintivamente giré la cabeza y aparté a Cedric. Al levantar la vista, vi a Vivian afuera, bajo la lluvia, con la cara pegada a la ventanilla, mirando hacia adentro. «Hermano Cedric, hermana, ¿ya volvieron?» Se acercaba mucho con la mirada llena de codicia, como un insecto con tentáculos, pegada a Cedric y a mí. No me cabía duda de que, de no ser por la ventanilla del coche, Vivian habría asomado la cabeza. Cedric, interrumpido de repente, estaba de mal humor. Jugó con mis dedos con indiferencia y me desabrochó el cinturón.
Aurora, mañana me voy de viaje de negocios al extranjero. Ten cuidado. Si quieres que te traiga algo, dímelo directamente. ¿De acuerdo? Abrí la puerta del coche y salí. Vivian dio un paso atrás rápidamente y saludó a Cedric con una sonrisa. Ten cuidado en la carretera, hermano Cedric. Cedric no le respondió y se marchó. Yo tampoco le presté atención. Abrí mi paraguas y entré. Vivian la siguió rápidamente. Hermana, mamá y papá aún no se duermen. Tienen algo que contarte. Con el rabillo del ojo noté la expresión de satisfacción en su rostro que no había tenido tiempo de ocultar. Obviamente se había quejado de nuevo con mamá y papá. Cuando entré, mamá y papá estaban sentados en la sala con cara seria. La niñera y los sirvientes estaban de pie en fila en la sala, con la cabeza gacha, y el ambiente era solemne. En cuanto mamá me vio entrar, me preguntó con cara seria, ¿por qué regresas tan tarde? Vivian me dijo que tú y Cedric salieron a cenar y no la llevaron. Vivian se hizo a un lado con inocencia y explicó rápidamente, mamá, no culpes a mi hermana. Seguro que mi hermana no quiso no llevarme a propósito. Hoy es el cumpleaños de mi hermano Cedric. Todo es porque volví en el momento equivocado y arruiné su cumpleaños. Esta explicación, ¿por qué suena tan intrigante? Tomé la toalla que me dio la niñera Lu, me sequé las manos, me encogí de hombros, me senté en el sofá junto a mamá, crucé la pierna izquierda sobre la derecha y asentí con franqueza. Sí, era la celebración del cumpleaños de mi prometido. ¿Qué hace una forastera como ella metiéndose? El rostro de Vivian se ensombreció de inmediato. Movió los labios como si quisiera decir algo, pero yo hablé antes que ella. Era ella quien estaba decidida a fugarse con Blake y romper relaciones con la familia Aurora. Mamá, ¿no te acuerdas? No quise hacerlo. Los ojos de Vivian se llenaron de lágrimas mientras intentaba defenderse. Extrañé a mamá y papá. Puedo renunciar a todo. Mamá, por favor, pídele a tu hermana que no me aleje. Mamá, impaciente, se frotó las sienes y me dijo, Aurora, siempre que recuerdes esto, de ahora en adelante, ya sea interna o externamente, la familia Aurora solo te tendrá como hija. Esta vez hiciste lo correcto. No deberían traer a gente que no sea de la familia Aurora para avergonzarte. Solo me temo que volverás a ser tan compasivo con ella como antes y la traigas de vuelta. Vivian se quedó allí atónita. Su rostro, ya desaliñado, se sonrojó con una mezcla de vergüenza, ira y reticencia. Papá tampoco quería verla y les pidió directamente a los guardias de seguridad que la sacaran. De alguna manera, Claire se enteró y vino a verme con aires de chismosa. Aurora, seguro que aún no lo sabes. Tu hermana, que está encaprichada, ahora es tutora interna del hijo de mi hermana, con un salario mensual de 8.000 yuanes. Van a subirlo a 10.000 el mes que viene. Arqueé las cejas sin comprometerme. Según los estándares de nuestro círculo, un tutor residente normal requiere una educación superior y habilidades profesionales, y el salario parte de 50.000 yuanes al mes. Vivian dejó la Universidad de Tsinghua, a la que había logrado entrar con gran dificultad, para fugarse con ese hombre. Ni siquiera terminó la universidad. Ahora que ha vuelto sin educación ni formación, salvo por la supuesta protagonista femenina renacida, Alo, no sirve para nada. A juzgar por el nivel de una tutora interna, ganar 8.000 yuanes al mes ya es una suerte para Vivian. Después de despedirme de Claire, volví a casa y me dejé caer en el sofá. Papá acababa de volver de la empresa. En cuanto lo vi quise subir corriendo, pero me llamó, Aurora, ven aquí. Papá tiene algo que contarte. Ay, no. Al ver que no podía escapar, me senté con cara de resignación. Ya sabes, no te quedes en casa todo el tiempo. Si tienes tiempo, sal a buscar trabajo. Verás, desde que dejaste tu trabajo en el Instituto de Diseño la última vez, no has vuelto a buscar uno. Ah, ¿mi hermana aún no ha encontrado trabajo? La voz clara de Vivian resonó de repente en la sala. En cuanto la vi, me incorporé de inmediato. Papá, interrumpido por ella, estaba de mal humor. Frunció el ceño y estuvo a punto de decirle que se fuera. Rápidamente le tomé la mano. Vivian llevaba 2 bolsas de fruta, que parecían compradas al azar en un puesto callejero. Se sentó tranquilamente junto a papá y le dijo comprensivamente, «Papá, el jefe me dio un aumento».
Ahora gano más de 10.000 yuanes al mes. ¿Por qué mi hermana no ha encontrado trabajo todavía? Hermana, no seas tan exigente al buscar trabajo. No siempre puedes contar con el apoyo de la familia Aurora y ser tan testaruda como para renunciar cuando quieras. Yo que ya heredé una fortuna enorme, pero ella me está sermoneando. La vida es muy aburrida cuando un don nadie intenta enseñarme qué hacer. Obviamente papá tampoco lo soportaba. Se presionó las sienes con los dedos. Le dije rápidamente, papá, ¿no tienes una reunión en la empresa hoy? Date prisa. Yo cuidaré de mi hermana. Papá no pudo resistirse y como la empresa lo llamó insistentemente, se fue. En cuanto papá se fue, Vivian me tomó de la mano y sus palabras estaban llenas de arrogancia. Hermana, si de verdad no encuentras trabajo, no pasa nada. Puedo presentarte uno. Pero no es fácil ganar más de 10.000 yuanes al mes desde el principio, como yo, considerando que llevas tanto tiempo sin trabajar. 3.000 o 4.000 yuanes es lo máximo que se puede conseguir. No pude soportarlo más y retiré la mano, interrumpiéndola. Querida hermana, agradezco tu amabilidad. Pero soy un vago. Desde que papá puso todos los negocios familiares a mi nombre, he perdido la motivación para ganar dinero. Después de todo, probablemente no podré gastar todo este dinero en mi vida. Ah, cierto. Olvidé decirte que después de que te fugaste con ese hombre y les rompiste el corazón a mamá y papá, también me dieron la dote que tenían preparada para ti. Vivian ya no podía quedarse quieta. Se mordió el labio inferior de mala gana. Está bien, hermana. Tengo manos y pies. No dependeré de mamá ni de papá. Puedo ganar dinero para mantenerme. Ah, así que dice que yo, Aurora, soy una gorrona que solo depende de mamá y papá. Crucé los brazos, me recosté perezosamente en el sofá, y la miré con una sonrisa, tan sensata. ¿Qué tal si te doy 2 apartamentos grandes en el centro de la ciudad como recompensa? Vivian se quedó atónita. Parecía no esperar que dijera esto. Sus inocentes ojos de conejo se iluminaron de repente. ¿En serio? Está bien, hermana. ¡Qué vergüenza! Saber que es vergonzoso, pero aún así atreverse a aceptarlo. Dije con desdén. Deja de soñar despierta, hermana. Te aconsejo que primero revises tus mensajes. Ese trabajo tuyo con un ingreso mensual de más de 10.000 podría desaparecer. Vivian miró su teléfono con incredulidad y al instante abrió los ojos de par en par, horrorizada. Enseguida, reaccionó y se levantó de golpe señalándome. Aurora, ¿fuiste tú quien hizo esto? Me encogí de hombros, crucé la pierna izquierda sobre la derecha y dije con generosidad, bueno, después de todo, era tu hermana. Puedo ayudarte a encontrar trabajo. Hay escasez de ladrilleros en la obra de la familia Aurora. Si vas allí, recibirás 500 yuanes al día con comida y alojamiento incluidos, y un subsidio de transporte de 800 yuanes al mes. ¿No dijiste que tienes manos y pies y que puedes ganar dinero para mantenerte? Te he dado una oportunidad. Depende de ti si la aprovechas o no. Quizás Vivian estaba muy enfadada conmigo. Todo su cuerpo temblaba. Aunque seas rico, no puedes insultar mi dignidad. Ah, bueno. Arqueé las cejas con indiferencia, pero debes saber que si yo, Aurora, digo que no se puede contratar a alguien, probablemente no habrá mucha gente en todo el círculo de Pekín dispuesta a aceptarte. Vivian se enfadó muchísimo y se fue. Sin embargo, quizá no tuvo suerte para encontrar trabajo. Vivian regresó con cara de descaro, diciendo que quería trabajar en la obra. Así que la dejé ir. Ella llevaba los ladrillos y yo supervisaba. En un caluroso día de verano con una temperatura de 35 grados Celsius, me senté bajo la sombrilla, mordiendo la pajita de mi té de frutas, observando a Vivian correr de un lado a otro, sudando profusamente con gran interés. Le dije específicamente al capataz que no la dejara trabajar menos solo por ser chica. Cedric se acercó con una sandía recién comprada y helada. Puse mis piernas sobre las suyas. Cedric bajó la mirada, luego me miró con expresión tranquila, y su palma se posó en mi muslo para masajearlo. Aurora, se te da muy bien dar órdenes. ¿No estás contenta? Tengo mucho dinero, hermana. Arqueé las cejas y le di una tarjeta. Al instante siguiente Vivian se acercó corriendo.
Me apartó la mano de un manotazo, levantó a Cedric y debido a su movimiento, casi me caigo de la silla. Por suerte Cedric me sostuvo, evitando que cayera sobre la barra de acero que sobresalía del suelo. Casi me habría atravesado el pecho. Seguía en shock. Pero antes de que pudiera enojarme, Vivian se paró frente a Cedric, asomándome la tarjeta bancaria que acababa de darle, y lo regañó indignada: Aurora, sé que eres rica, pero a mi hermano Cedric no le caes bien. Por mucho dinero que tengas, no puedes comprar su amor. No permitiré que lo humilles. 10. Casi me río de la rabia. Cedric y yo crecimos juntos como novios de la infancia. Él era muy apegado a mí, y su fascinación no era menor que la de Vivian en aquel entonces. Se comprometió conmigo en cuanto nos graduamos de la universidad. Para merecer estar conmigo, empezó a hacerse cargo del negocio familiar durante la universidad. Él solo ayudó a la familia Cedric, que antes estaba en bancarrota, a recuperarse. Ahora ha transferido todas sus propiedades a mi nombre y suele pedirme su paga. Cualquiera que lo conozca sabe que nadie me quiere más que Cedric. ¿De dónde demonios ha sacado Vivian la idea de que no le gusto? Crucé los brazos sujetando la tarjeta bancaria entre los dedos índice y corazón, y miré a Cedric con una sonrisa. ¿Qué debo hacer, Cedric? ¿Mi hermana dijo que te estoy humillando? Vivian giró la cabeza hacia Cedric con una mirada justa y dijo: Hermano Cedric, no te preocupes. Aunque sea rica. Entonces, por favor, hermana, sigue humillándome. Capítulo 2. Trabaja duro. Los ojos de la hermana Cedric sonreían con una picardía encantadora. Se agachó y me quitó la tarjeta de la mano, enfatizando la palabra hermana de forma extremadamente ambigua. ¡Qué pícara! Mis orejas se pusieron rojas al instante. Vivian se quedó atónita, como si le hubiera caído un rayo, mirando con incredulidad a Cedric, que se guardaba la tarjeta en el bolsillo, y luego se paró a mi lado. Levanté la cabeza y besé a Cedric en la comisura de los labios. Al volverme vi la expresión desesperada de Vivian. Sonreí provocativamente. Más te vale trabajar duro con los ladrillos, hermana. Tu hermano Cedric gasta 3.500.000 yuanes al mes. No puedes mantenerlo. De vuelta en el coche, Cedric se me acercó. Me sujetó la muñeca con una mano y la sujetó tras mi espalda. Su frente estaba pegada a la mía y sonrió con naturalidad. Aurora, ¿gasto 3.500.000 yuanes al mes? ¿Cómo es que no lo sé? ¿Estás enfadada? Incliné la cabeza y sonreí. Solo quería que cierta hermana demasiado confiada se rindiera. Cedric también se rió y, en lugar de responder, preguntó: Aurora, ¿estás celosa? ¿Puedo estarlo? Tú. Cedric me sujetó el cuello con la mano, acercándome más a él, y luego me mordió suavemente la comisura de los labios. Solo puedes pensar en celos. ¿No sientes que Vivian se ha comportado un poco extraña desde que regresó? Me quedé atónita, pensando que Cedric había descubierto algo. ¿Por qué dices eso? De repente Cedric me abrazó con fuerza. La fuerza era tan intensa que parecía que quería aplastarme contra su sangre. Vivian, de alguna manera, encontró mi hogar hace unos días. Dijo que tus padres tendrán un accidente de coche la semana que viene y que te suicidarás 3 meses después. Todas tus propiedades serán suyas. Aurora, deberías estar más atenta. Una persona encaprichada no puede despertar. No puedes esperar que regrese porque se arrepienta de verdad. Mi corazón se encogió de repente y mi mente empezó a dar vueltas. Al pensar en la barra de progreso de la estrategia de la protagonista femenina renacida en la cabeza de Vivian, no pude evitar fruncir los labios. Cedric no podía verlas, así que era comprensible que pensara que Vivian estaba loca. Pero yo sí. Sabía que lo que decía Vivian debía ser cierto. O mejor dicho, Vivian había renacido, y lo que decía eran cosas de su vida anterior. Así que mamá y papá podrían tener un accidente de coche, y yo podría suicidarme. Cedric me sujetó la cara con ambas manos, me miró fijamente a los ojos con seriedad y dijo palabra por palabra: ¿Entiendes, Aurora? Aléjate de Vivian. Miré con cara de pocos amigos y asentí. Cedric, frustrado conmigo, bajó la cabeza y me mordió la comisura de los labios de nuevo. Dejé que me mordiera y me enredara, pero yo estaba distraída.
Desde que Vivian renació, renunció a Blake y regresó con la familia Aurora, debe haber estado cambiando la trayectoria de su vida anterior. Entonces, ¿significa esto que si ella puede cambiar las cosas, yo también puedo? Como el accidente de coche de mamá y papá. ¿O mi suicidio? 13. Después de regresar, llevé a mamá y papá de viaje al extranjero durante 2 semanas. Para garantizar su seguridad, estuve prácticamente a su lado todo el tiempo. El accidente de coche y el accidente no ocurrieron como ella dijo, lo que me alivió. Después, me suicidé. Simplemente no entendía por qué me suicidaría. Tengo una pareja que me quiere, una familia que me quiere y una fortuna incalculable. Tampoco padezco ninguna enfermedad mental. Mi vida transcurre con normalidad. ¿Por qué me suicidaría? Desde ese día, Cedric está aún más preocupado por mí. Me llama 18 veces al día para confirmar mi estado de salud. Para eliminar por completo cualquier riesgo potencial, incluso se encargó de que alguien enviara a Vivian al extranjero desde la obra. Sin embargo, los días de paz no duraron mucho. Cedric fue secuestrado. El secuestrador envió un mensaje a un correo electrónico anónimo: si quieres que Cedric esté sano y salvo, ve al primer hospital y dona tus córneas y tu corazón en 3 días. Durante 2 días consecutivos, llamé a Cedric incontables veces, pero ninguna se comunicó. Su secretaria me informó que llevaba 2 días sin poder contactarlo, y solo entonces tuve que creer que lo que decía el secuestrador era cierto. Fue como si me hubieran echado un balde de agua fría de pies a cabeza, haciéndome temblar por todas partes. Había considerado muchas posibles razones, pero nunca imaginé que Cedric sería su objetivo. Si donara mi corazón voluntariamente sería como suicidarme. Además, ¿por qué querrían específicamente mi corazón y mis córneas? Tanto el corazón como las córneas deben someterse a estrictos procedimientos de compatibilidad antes de poder trasplantarlos. Entonces, ¿cómo supieron que mi corazón y mis córneas eran perfectos para la persona que los necesitaba? Se me iluminó la cabeza y de inmediato pensé en Vivian. Debió ser obra suya. Encontré a Vivian en casa de Blake. Estaba sentada en un sofá individual, frente a Blake y una chica de rostro pálido y ojos vendados. Al verme entrar, apretó los puños sobre las rodillas, y una expresión de confianza se dibujó en su rostro inocente. Le dijo a Blake: Blake, las córneas y el corazón de Aurora son perfectos para lo que Ivy necesita. Te enseñé el informe de la prueba. Ahora que está aquí, si quieres salvar a Ivy, que sugiero que no dejes pasar esta oportunidad. Como esperaba, era ella. Entonces, en mi vida anterior, fue ella también quien planeó donar mis córneas y mi corazón a la primera novia de Blake, heredar mi inmensa fortuna y finalmente terminar desesperada, siendo despilfarrada por este canalla. Ella misma vivió una vida miserable, y aún así tuvo el descaro de decirle a Cedric que me suicidé. Se me encogió el corazón y miré fríamente a Blake sentado frente a mí. Vayamos al grano. ¿Dónde está Cedric? Blake es un personaje escurridizo. Se inclinó ligeramente hacia adelante con las manos cruzadas sobre las piernas, mirándome con aire de superioridad. No entiendo de qué habla la señorita Aurora. Pero eres la hermana de Vivian. Llevo 5 años de relación con ella. Es la primera vez que conozco a la familia, ¿verdad? Qué lástima. Si no fuera porque Cedric seguía en sus manos, con mi temperamento irascible, ya le habría dado una bofetada. Cerré los ojos, respiré hondo y dije: déjate de tonterías y suelta a Cedric. Vivian se apresuró a decir: no, Blake, no puedes soltarlo. Todavía tienes que salvar a Ivy. Cállate. Rugió Blake de repente, interrumpiendo a Vivian. Las venas de su frente se hincharon, y era evidente que estaba furioso por la estupidez de Vivian al revelar su identidad. Vivian se encogió de miedo, con lágrimas en los ojos. ¡Qué idiota! Blake ya no la soportaba y agitó la mano, pidiendo que alguien la llevara arriba. Seamos sinceros. Sé que quieres usar mis órganos para salvar a Ivy. Resoplé, me agaché, puse las manos sobre la mesita de centro y miré a Blake a los ojos. Pero debo recordarte que Vivian y yo somos hermanas. No hay razón para que mis órganos sean compatibles y los suyos no. Actualmente estoy a cargo de la familia Aurora. Si te atreves a tocarme, la familia Aurora jamás lo dejará ir, pero Vivian ha sido expulsada de la familia Aurora.
Ya no tiene conexión con la familia Aurora. Puedo asegurarte que si algo le pasa, nadie la perseguirá. Blake me miró fijamente. Me puse de pie, crucé los brazos y lo miré fríamente. Además, la familia Blake es poderosa, pero nuestra familia Aurora tampoco es fácil de vencer. Si insistes en ir en mi contra, solo terminarás perdiendo. ¿Estás seguro de que este es el resultado que quieres? 15. Blake finalmente liberó a Cedric. Hacía 2 días que no lo veía. Había perdido mucho peso y se veía demacrado. Tenía las cuencas de los ojos hundidas y ojeras. Cedric me sujetó la cara con ambas manos, examinándola con cuidado para confirmar que estaba ileso. Entonces suspiró aliviado. Me rodeó la cintura con los brazos, hundió la barbilla en mi hombro y sus pestañas se agitaron ligeramente al exhalar un suave suspiro. Aurora, por fin estás aquí. Menos mal que estás bien. Lo mandé al coche. Cuando me di la vuelta, Vivian había salido corriendo de la casa de la familia Blake. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y una marca de bofetada en la mejilla. Obviamente Blake la había golpeado. Vivian me agarró la manga tímidamente. Hermana, yo no quise lastimar al hermano Cedric. Sé que me equivoqué. Bofetada. Le di un revés. Vivian se quedó atónita con la bofetada, abriendo y cerrando la boca, mirándome con lágrimas en los ojos. No me llames hermana. La familia Aurora no tiene una hija tan tonta como tú. Tuvo la oportunidad de renacer, pero seguía sin tener ni una sola neurona. Solo podía dañar a su propia familia. ¿Para qué más servía? Te lo advierto, Vivian. Aléjate de Cedric en el futuro. No es alguien a quien puedas aspirar. ¿Y qué hay de querer heredar mis propiedades después de mi muerte? Vivian, mejor piensa en cómo sobrevivirás a esta vida bajo el control de Blake. No te metas en problemas otra vez después de renacer. Las pupilas de Vivian se dilataron ligeramente y su rostro se llenó de incredulidad. El halo de la protagonista femenina renacida en su cabeza se atenuó al instante. Ya no le prestaba atención. Rodeé el coche, abrí la puerta, pisé el acelerador y me marché. La siguiente vez que Vivian vino a verme fue para invitarme. En cuanto vi el nombre de Blake en la invitación, me palpitaron las sienes de ira, e inmediatamente hice que los guardias de seguridad la echaran. ¡Qué idiota! Claramente no aprendió la lección de su vida anterior, ¿verdad? No escuchó ni una sola palabra de lo que dije, ¿verdad? Mientras echaban a Vivian, no dejaba de agarrar el brazo del guardia de seguridad y gritarme, Aurora, he renacido. Definitivamente viviré mejor que tú esta vez. Solo tienes envidia de mí, Aurora. Te lo digo, tienes envidia. ¿No lo crees, Aurora? Espera. Te haré admitir la derrota sin reservas. Vivian gritaba y maldecía. Me quedé sin palabras. Esta idiota, aunque quisiera dinero después de renacer, no tenía por qué repetir los mismos errores. Cedric sonrió y me consoló, diciéndome que no me enojara con una tonta. Algunas personas, incluso si tienen una segunda oportunidad, simplemente están viviendo sus vidas de nuevo. No pueden cambiar el hecho de que no tienen cerebro. Solo quiero que estés sana y salva, Aurora. Mis párpados temblaron. Pensando en algunos de los comportamientos y palabras anormales de Cedric, lo miré. Pregunté vacilante, Cedric, ¿tú también has renacido? Las pestañas de Cedric se agitaron ligeramente y me miró. De repente rió entre dientes y asintió. Me contó que en mi vida anterior, al regresar de un viaje de negocios al extranjero, se enteró de mi suicidio. Mis córneas y mi corazón también habían sido donados voluntariamente a Ivy. Le llevó mucho tiempo descubrir la verdad. Resultó que poco después de que Vivian se fugara con Blake, a Ivy regresó. Blake hizo todo lo posible para encontrar un candidato adecuado para trasplantes de córnea y corazón para Ivy. Después de buscarme mucho tiempo, por fin me encontró. Era cariñoso con Vivian y la convenció de que me sacara de casa. En ese momento, no estaba preparada para Vivian. Pensé que solo había vuelto por dinero, así que fui a su encuentro. Inesperadamente Blake había preparado una emboscada en secreto. Él y Vivian me secuestraron juntos y crearon la falsa impresión de mi suicidio.
Vivian pensó que al hacer esto Blake dejaría ir a Ivy y estaría con ella de todo corazón. Pero no fue así. Después de que Vivian heredara mi patrimonio, quedó embarazada de Blake. Sin embargo, a Ivy la empujó desde el 5º piso. Tanto ella como el niño murieron, pero Blake firmó una carta de entendimiento. Él y Ivy heredaron conjuntamente mi patrimonio, que estaba en manos de Vivian. Pero Cedric no esperaba eso en esta vida. Aunque tomé muchas precauciones tras recibir su recordatorio, olvidé que Vivian lo atacaría. Cedric me abrazó con fuerza y dijo: «Lo siento, Aurora. Casi te meto en problemas». Las palabras de Cedric me dieron escalofríos. No asistí a la boda de Vivian. Pero al día siguiente me enteré de que había ocurrido un trágico incidente en la familia Blake. Blake murió. Se decía que Blake originalmente quería que Vivian donara sus córneas y corazón a Ivy. Pero algo inesperado ocurrió a mitad de camino. A Ivy lo apuñaló hasta la muerte. Ivy sufrió un infarto y falleció repentinamente. Vivian y el niño que llevaba en su vientre heredaron todas las propiedades de Blake. Mi rostro se tornó solemne y recordé las palabras que Vivian me gritó cuando vino a entregarme la invitación. ¿Entonces a esto se refería con vivir mejor que yo? Cuando Vivian vino a verme de nuevo, se acariciaba suavemente el vientre ligeramente abultado con una mano. Con orgullo me lanzó una tarjeta bancaria a la cara y dijo: «¿Ves, Aurora? Te dije que viviría mejor que tú. Aquí tienes 50 millones de yuanes. Tómalos y dámelo. Tú puedes mantenerlo, y yo también». Esta estúpida de Vivian me dio ganas de reír de la rabia. ¿De verdad cree que con la numerosa y poderosa familia Blake rodeada de lobos, puede heredar sus propiedades tan fácilmente? La única razón por la que está a salvo ahora es que lleva en su vientre al hijo de la familia Blake. Tras devolver la tarjeta bancaria, hice que los guardias de seguridad la echaran. 8 meses después, Vivian dio a luz a gemelos. Poco después de cumplir el mes de confinamiento, fue enviada a juicio acusada de asesinato por los veteranos de la familia Blake. Acudí al tribunal el día del juicio. Vivian llevaba una bata de hospital y se veía demacrada y pálida. Se sentó en el asiento del acusado, y el halo de la protagonista femenina renacida sobre su cabeza había desaparecido por completo. Cuando se conoció el resultado del juicio, Vivian fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato y condenada a muerte. Mientras se la llevaban, Vivian me vio. Con los ojos rojos me gritó histéricamente: «Aurora, es tu culpa. ¿Por qué no me ayudaste? Soy tu hermana biológica. ¿Por qué no me ayudaste? Solo quieres verme morir, ¿verdad? Eres tan rica. Si tan solo me hubieras ayudado a contratar un abogado, podría haber sobrevivido. ¿Te conformas con verme así? ¿Te conformas con que viva una vida más miserable que la tuya? ¿Te conformas? Aurora, mujer desalmada. Si hay otra vida, nunca te dejaré ir». Observé en silencio cómo los guardias de la prisión se la llevaban a rastras. Cedric enganchó su dedo en el mío, acariciando suavemente la palma de mi mano. Dijo en voz baja: «No es tu culpa, Aurora. Solo uno mismo puede salvarse. Ya has hecho mucho por ella». «Lo sé». Lo miré con una sonrisa y le dije: «Estaba pensando en qué haría si fuera Vivian». Cedric también sonrió y negó con la cabeza suavemente. «Nunca serás Vivian». «¿Por qué?». Cedric arqueó las cejas, me rodeó con el brazo y dijo: «Cuando conociste a Blake, lo habrías echado a patadas, y nada de lo que vino después habría pasado. Eres muy inteligente y lúcido. Siempre sabes lo que quieres y cómo protegerte». Curvé los labios en una sonrisa evasiva. «Hoy el sol brilla con fuerza y el viento es suave». Tomé la mano de Cedric y caminé hacia la luz del sol.